Hace algunos años, esto ya es una película vieja, vi una película que se llamaba Time to Kill, Tiempo de Matar o Tiempo para Matar. Una película relativamente interesante, pero de la cual me llamó la atención una cosa en particular. La historia está basada en un libro de John Grisham y cuenta la historia de un pueblito en el sur de Estados Unidos donde un grupo, o dos o tres jóvenes blancos, violan y matan a una nenita negra. El padre, pensando que no va a haber justicia, suponiendo que no va a haber justicia por los medios tradicionales, toma venganza por mano propia, va y mata a los agresores. Y entonces la película es la historia del juicio a este padre negro. Imagínense la situación, ¿no? Se revivan todos los conflictos raciales, todos los desencuentros entre blancos y negros. Y entonces un abogado blanco joven tiene que defender a este padre negro, juzgado por jueces blancos, un jurado totalmente blanco, y ahí el abogado tiene que convencerlos de que, bueno, de que no merece la condena a muerte, sino que actúa en un estado de emoción violenta, etc. Es muy difícil la misión que le toca a este joven abogado y todo hace parecer, vieron como son las películas, que va a perder el juicio. Pero en el momento culminante de su alegato final, sale con una jugada maestra. Le pide al jurado que cierre los ojos y que se imagine una escena. Y entonces comienza a relatarle con lujo de detalles el crimen en contra de esta pequeñita negra de 10 años. Cómo fue ultrajada, cómo sufrió su familia, la angustia de la familia, la desesperación del padre que lo lleva a tomar esta decisión fatal. Y cuando está en el momento culminante de su historia, le pide al jurado, ahora imagínense que la nenita era blanca. Y esto cambia totalmente el ánimo del jurado y cambia la definición del juicio. Y a mí siempre me llamó la atención y siempre vuelve a mí esa frase, cuando veo injusticias, siempre vuelve a mí esa frase, imagínense que la nenita fuera blanca. Y lo que hace Grisham es poner una forma dramática y poética una verdad universal que me parece que es bastante fácil de entender para todos. Es muy fácil darnos cuenta de la injusticia cuando la injusticia nos afecta. Es bastante difícil darnos cuenta cuando no nos afecta, pero es prácticamente imposible darnos cuenta de la injusticia cuando la injusticia nos beneficia. Entonces, cada vez que veo una situación injusta y falta de reacción frente a esa situación, pienso, imagínense que la nenita fuera blanca. La forma en que el Estado argentino trata a las minorías religiosas es injusta. Y yo veo iglesias, religiones, grupos religiosos luchando para conseguir un registro estatal o para realizar un trámite. Veo que con los aportes, con los impuestos que pagamos los que no pertenecemos al culto católico, sostenemos en parte, es verdad que es una parte muy pequeña, pero sostenemos el culto católico. Veo que hay personas que todavía a día de hoy desean utilizar el sistema de educación pública estatal para transmitir doctrinas religiosas particulares de una iglesia particular. Y cada vez que veo este tipo de actitudes pienso, imagínense si fuera blanca. Y hace un tiempo leí una nota que me ayudó a no tener que imaginarme qué pasaría, sino a ver concretamente qué pasa. Esta nota es una nota de ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una organización, una fundación que pertenece a la Santa Sede, es una fundación apostólica cuya misión es apoyar el proyecto evangelístico de la Iglesia Católica alrededor del mundo, especialmente en lugares donde hay dificultades de persecución y este tipo de cosas. Y esta nota de ayuda a la Iglesia Necesitada hablaba acerca del sistema legal en Grecia.
Y entonces, ustedes saben, Grecia es un país mayoritariamente, la población griega es mayoritariamente ortodoxa, aproximadamente un 80%, y entonces al Estado griego le parece razonable dar privilegios a la Iglesia ortodoxa y, en sentido contrario, las minorías tienen un régimen legal que las perjudica un poco. Entre esas minorías religiosas, el catolicismo. Y entonces la nota de ayuda a la Iglesia necesitada era justamente una mención de cómo un sistema de desigualdad perjudica a las minorías religiosas, entre ellas al catolicismo. Y entonces planteaban el informe de ayuda a la Iglesia necesitada 5 puntos que quiero compartir con ustedes. El primero, la Iglesia ortodoxa tiene un estatus diferenciado respecto de las otras religiones. Se promueve la identificación entre la religión ortodoxa y la nacionalidad griega. Las iglesias minoritarias son identificadas como religiones extranjeras. Se enseña religión ortodoxa en las escuelas públicas. La Iglesia ortodoxa disfruta del sostenimiento económico del Estado. Cuando leí esta nota, lo que me vino a la mente es lo siguiente. Si quitamos la palabra Grecia y ponemos la palabra Argentina, si quitamos la palabra Iglesia ortodoxa y ponemos la palabra Iglesia católica, es prácticamente imposible diferenciar las situaciones. Es prácticamente imposible diferenciar las situaciones. Y entonces vino a la mente esta historia. ¿Qué pasaría si la nena fuera blanca? El tema de mi presentación de hoy es acerca de la laicidad. Y es verdad que no hay un único criterio para definir que un Estado es laico. Es un tema muy discutible. Personalmente me enrolo en la posición que dice que un Estado es laico y es respetuoso del derecho a la libertad religiosa como derecho humano integral, se cumple con 3 condiciones básicas. 1, tiene por lo menos cierto grado de separación entre los poderes religiosos y civiles. 2, tiene cierto nivel de respeto por la libertad de conciencia y por la libertad de culto de sus habitantes. Y el tercer requisito es, respeta la igualdad entre los habitantes independientemente de sus convicciones o de sus creencias religiosas. Si miramos un Estado laico, vamos a ver, cualquier Estado laico que miremos, vamos a ver que se cumple en mayor o menor medida estas 3 condiciones. Al contrario, si vemos estados confesionales, vemos que dejan de cumplirse en mayor o menor medida estas condiciones. Es lo que los estados hacen y no lo que los estados declaran acerca de sí mismos lo que los convierte en laicos o no laicos. Ahora, respecto a Argentina, creo que es razonable decir que se cumplen los 2 primeros requisitos. Hay libertad religiosa, buen grado de libertad religiosa, creo que no es discutible. Hay un nivel de separación entre los poderes religiosos y civiles que me parece que es más que aceptable. Y de hecho, tradicionalmente Argentina se ha considerado siempre un Estado laico. Si miramos, por ejemplo, nuestro sistema educativo es laico, excepto alguna excepción en alguna provincia. La realidad es que el currículum que nos enseñan en la escuela no se incorporan doctrinas religiosas. Muchas veces las universidades son fuertemente antirreligiosas. Los servicios públicos brindados por el Estado son justamente brindados por el Estado sin discriminación religiosa. Los cementerios, el casamiento, el registro de las personas. De modo que es justo decir que desde el punto de vista de los 2 primeros requisitos, Argentina está haciendo un buen trabajo. En sentido contrario, el tercer criterio, el de la igualdad religiosa, no se está cumpliendo hoy en Argentina. El Estado no trata igual a todos los habitantes de la nación con independencia de sus creencias religiosas. Yo no tengo oportunidad de hacerlo ahora, pero en este mismo foro habrá una mesa dedicada específicamente al tema de igualdad religiosa, y sé que uno de los ponentes, Ricardo Docampo, tiene una lista de 30 o 40 desigualdades religiosas basadas en la ley aquí en Argentina, porque es interesante escucharlo. De todas maneras, me parece que no hace falta que yo justifique aquí que el sistema argentino es un sistema de libertad sin igualdad. Esto es ampliamente aceptado. Ahora, la tesis que yo quiero presentar hoy es relativamente sencilla de enunciar. Dice así: un Estado que prevea diferencias de trato a sus habitantes
en base a su religión, es un Estado que no puede considerarse laico. Dicho de otra manera, mientras mayores sean las diferencias de trato entre los habitantes por razón de su religión, menor es el grado de laicidad del Estado. Y en Argentina las diferencias de trato son muchas y algunas muy significativas. La Constitución Nacional, esto es ampliamente conocido, establece que, artículo 2, el texto de 1853 que no se ha modificado hasta hoy, de todas las creencias que tienen los habitantes de la nación argentina, solo una va a ser sostenida económicamente por el Estado: el culto católico apostólico romano. 150 años después, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado hace poco tiempo, establece que solo una de las religiones presentes en Argentina tendrá la figura de persona jurídica pública, y el resto tendrán que lidiar con el proceso de registro o de obtención de la personalidad jurídica y con los controles que esto conlleva de parte del Estado. Ahora, repetidamente nos dicen de que una cosa deriva de la otra. Es decir, como está el artículo 2 de la Constitución, entonces necesariamente el Código Civil tiene que ser de esa manera. Personalmente pienso que esto es una falacia, y ustedes tienen en su maletín, han recibido como regalo una pequeña revista que editamos en nuestro centro, y hay un artículo dedicado específicamente al tema de la personalidad jurídica de las minorías religiosas. Esto lo recomiendo que lo puedan leer, un artículo del doctor Maldonado que está muy bien. Estas no son las únicas diferencias entre grupos religiosos. Hay otras diferencias, algunas son de carácter económico, pueden ser más o menos significativos, otros son de carácter simbólico, pero todas las desigualdades lesionan el principio de igualdad religiosa y por tanto de laicidad del Estado. Ahora, es evidente que no cualquier diferencia que la ley establezca es reprochable en sí misma. La ley puede, de hecho debe establecer diferenciaciones. Una de las funciones que tiene el derecho es establecer diferencias dentro de la sociedad para hacer el reparto de las cargas y los beneficios de vivir en sociedad. La pregunta es, ¿son justificadas las diferencias? En nuestro caso, ¿está justificado el Estado argentino para establecer diferencias de trato basadas en la religión? Mi visión es que tradicionalmente encaramos mal la respuesta a esta pregunta. Porque cuando nos preguntamos esto, inmediatamente comenzamos a responder: es que tal iglesia tiene tantos fieles y tal otra iglesia tiene tantos. Tal iglesia está presente desde hace tanto tiempo y tal otra iglesia está presente desde tantos años. Y cosas por el estilo. El problema de este enfoque, desde mi punto de vista, es que el derecho a la libertad religiosa es original y primariamente un derecho individual. Y por extensión, un derecho colectivo que pertenece también a las iglesias y a los grupos religiosos. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿está justificado el Estado argentino para ofrecer un trato desigual a sus habitantes, a cada uno de sus habitantes, conforme a sus creencias religiosas? Y entonces me parece que la respuesta cambia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, en una doctrina que tiene muchísimos años, que la igualdad aplica a los iguales en iguales circunstancias. Siguiendo el hilo de lo que venía diciendo recién, la igualdad aplica a qué iguales, en qué iguales circunstancias. Desde mi punto de vista, a los habitantes que sean iguales y cuando sus circunstancias sean iguales. Déjenme que analicemos un poquito más de cerca este asunto. Quiero proponer tres ideas. La primera es: ¿qué significa que dos individuos o que las circunstancias de dos individuos sean iguales? Es muy común que confundamos la igualdad con la identidad. Los que han estudiado alguna clase de lógica saben que no hay dos individuos, no hay dos objetos que sean iguales, que sean idénticos. Uno solo puede ser idéntico a sí mismo. Por lo tanto, la igualdad, cuando decimos que
hay que tratar igual a los iguales no puede ser identidad. Por otro lado, el concepto jurídico de igualdad es justamente reconocer que hay diferencias, pero que de todas maneras existe paridad en al menos algún aspecto entre individuos o circunstancias. Es decir, dos o más entes pueden ser iguales en un aspecto a pesar de que existan diferencias en otras particularidades. Por lo tanto, reclamar la igualdad entre los individuos no significa ignorar las diferencias. Más bien significa entender que esas diferencias son parte de su identidad y reconocer que las distintas identidades deben ser tratadas iguales. En segundo lugar, es necesario distinguir las diferencias fácticas, las diferencias de hecho, en el sentido que yo mencionaba recién, de las diferencias de trato, a las que podemos llamar inequidades. Las inequidades o diferencias de trato no tienen nada que ver con la identidad de la persona. Al contrario, las diferencias de trato son atribuidas a la persona, en nuestro caso por el ordenamiento legal que le da un tratamiento o un estatus diferenciado a cada persona. Cuando hablamos de igualdad, entonces, hablamos de reconocer las diferencias que surgen de la identidad misma de la persona, evitando que esto dé lugar a inequidades o diferencias de trato. La última distinción que quiero hacer es entre la igualdad formal y la igualdad sustancial. Nuestra Constitución Nacional habla acerca de igualdad ante la ley. Y esta forma de decirlo, igualdad ante la ley, remite inmediatamente a la primera de las ideas, es decir, a la igualdad formal. Pensemos que la nuestra es una constitución decimonónica, dictada en el siglo XIX, como respuesta liberal al Ancien Régime, a la idea de que hay linajes de sangre, que hay castas, hay fueros personales. Ahora, la Constitución viene a decir todos deben ser tratados igual por la ley. Ahora, en nuestra visión actual de la igualdad, aplicar la misma norma a todo el mundo de manera imparcial es insuficiente para garantizar la igualdad. Porque una norma puede ser igualitaria en su aplicación, pero inequitativa en su contenido. Quiere decir que el propio legislador tiene que tener en cuenta el principio de igualdad al momento de dictar la norma, para que no se aplique igualitariamente, imparcialmente, una norma que es inequitativa. Ahora, pensemos de nuevo en las desigualdades de trato basadas en las creencias religiosas de las personas. Es evidente que todas las personas, todos los individuos, todos los habitantes son distintos. Son distintas sus creencias. Son distintos los grupos religiosos a los que pertenecen. Ahora, la igualdad no consiste en sostener que el Estado solo va a tratar igual a los habitantes que sean idénticos, sino que, reconociendo que existen diferencias, admite que todos los habitantes tienen paridad en un aspecto particular. Y ese aspecto es que todas las convicciones religiosas deben tener el mismo valor para el Estado. El Estado debe ser neutro en términos de religión. Desde este punto de vista, musulmanes y católicos, judíos e hindúes, protestantes y ortodoxos, todos deben ser tratados igual por el Estado. No porque sus creencias o sus historias o sus grupos religiosos sean iguales, sino porque esas creencias y esa historia merecen idéntico respeto de parte del Estado. Con estos conceptos en mente, volvemos a preguntar, ¿es el hecho de pertenecer a una religión o tener ciertas creencias suficiente para justificar la diferencia de trato que el Estado argentino da a los habitantes? En última instancia, el problema es, vuelvo una y otra vez a ese punto, la cuestión de la justificación de las diferencias de trato. Este es el requisito fundamental de la igualdad, que a su vez es el requisito fundamental de la laicidad del Estado. Por lo tanto, si las diferencias de trato basadas en la religión no están justificadas, el Estado no puede considerarse laico. Ahora, las convicciones religiosas pertenecen a una categoría de motivos específicos, junto con la raza, el género y otras, que se espera que sean
irrelevantes al momento de que el Estado establezca un tratamiento legal diferenciado entre las personas. Esto pasa por dos cuestiones. Primero, porque se trata de categorías que son especialmente idóneas para generar discriminación. Pero en segundo lugar, porque la discriminación que proviene de estas categorías es particularmente odiosa y es objeto de una aguda reprobación moral. Nuestra ley antidiscriminatoria tiene una lista de categorías sospechosas o clasificaciones sospechosas que hay que mirar especialmente con cuidado cuando el Estado quiere hacer diferenciaciones de trato entre sus habitantes. Entre ellas están, por supuesto, la religión. Cuando el Estado quiere hacer diferencias entre sus habitantes, tomando como base la religión, la presunción de irrazonabilidad de esa distinción es muy fuerte. Y por lo tanto tiene que haber un criterio muy estricto para justificar la distinción y, en todo caso, si la distinción no está justificada, para eliminarla. Existen muchas formas y muchos criterios para analizar si una distinción legal es justificada o no. La Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, utiliza, entre otros estándares, el escrutinio estricto. Es una modalidad, no quiere decir que sea la única. Yo tengo la convicción de que el sistema legal argentino, con las desigualdades de trato que establece entre los habitantes en base a su religión, no pasaría ningún criterio de control más o menos estricto en este sentido. Ahora, la discusión sobre la igualdad religiosa es una discusión muy ardua. Está lejos de resolverse, es interminable, tiene muchísimos argumentos legales, sociológicos, lógicos, históricos. Con todo, tengo la sensación de que si nos despojamos de nuestra posición por un instante, si nos olvidamos de los beneficios o perjuicios que nos puede producir una situación de desigualdad, si por un momento imaginamos que la víctima es blanca, hay mucho de intuitivo en la idea de la igualdad y en la idea de rechazar la desigualdad. Hay mucho de intuitivo en darse cuenta de que la igualdad es el mejor sistema para todos. Esto me hace pensar en un experimento que vi hace un tiempo. Un grupo de científicos querían determinar si los animales tienen incorporado el concepto de igualdad y el rechazo por la desigualdad. Entonces lo que hicieron fue, pusieron dos monos capuchinos, cada uno en su jaula, lado a lado. Les daban una tarea con un premio, el premio es comer un poquito de pepino. Y entonces en un momento introducen una desigualdad artificial e injustificada. A uno comienzan a darle uva. Aparentemente para los monos es mucho mejor comer uva que pepino. Cuando ellos introducen la desigualdad artificial e injustificada, fíjense lo que pasa. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Lo interesante es que estos científicos continuaron investigando. Y después, replicando esta misma prueba con monos chimpancés,
que aparentemente son más inteligentes que los capuchinos. Y el resultado fue sorprendente, porque con los chimpancés no solo se quejaba el que recibía pepino, sino que el que recibía la uva, cuando se daba cuenta de esto, rechazaba la uva hasta que su compañero no recibía también uva. Y esto es porque de una forma intuitiva entendieron de que lo mejor para todo el grupo es que las reglas sean iguales y que sean justas para todos. Escuché una vez a un profesor en un encuentro muy parecido a este en otras latitudes del mundo decir de que en su experiencia de muchísimos años nunca había visto que alguien entre en un congreso de libertad religiosa y salga pensando de otra forma. Yo todavía no tengo tanta experiencia, entonces tengo que tener esperanza, tengo que tener fe de que esto no es así. Pero aun si fuera así, aun si cada uno de nosotros llegamos con una idea y nos vamos de aquí con la misma idea, sin cambiar nuestras convicciones, yo quiero decirles, aquellos que pertenecen a minorías religiosas, aquellos que están comiendo pepinos desde siempre y seguimos comiendo pepinos, que la igualdad religiosa no solo es lo mejor para la sociedad, no solo es justo, no solo es deseable, sino que creo también que es inevitable. Creo que más tarde o más temprano todos vamos a llegar a la convicción de que lo mejor, lo justo, es que las reglas sean iguales para todos y que el Estado nos trate igual a todos independientemente de nuestras convicciones. Mientras tanto, no podremos seguir diciendo que Argentina, nuestro país, nuestro Estado, es plenamente laico y lamentablemente la libertad religiosa no será tan plena, tan completa y tan verdadera como quisiéramos que sea. Muchísimas gracias.